Naturalmente. Entonces, cuando ya queremos ir hacia el mal, no, eso no se debe hacer. También cuando ustedes educan a sus hijos, ¿no? Y su hijo está haciendo esto, hey hijo, no tienes que hacer eso no está bien. Así nosotros somos, ¿no? Así vivimos. Es nuestra forma. Entonces, en el versículo 15 aparece, o sea, la estructura fundamental del corazón. ¿Cómo está formado el corazón? ¿O qué tipo de cosas mueve al corazón? Ya son dos elementos fundamentales. Veamos acá, el versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, somos personas, seres conscientes. Tenemos, ¿qué cosa? La conciencia. Entonces la conciencia nos habla de dos maneras. La primera manera que nos habla la conciencia es acusándonos. ¿Cuándo? ¿Cuándo a ustedes la conciencia les acusa, estimados? ¿Cómo o cuándo la conciencia a ustedes les acusa? ¿Cuando ustedes han hecho algo bueno o cuando han hecho algo malo? ¿Cuándo la conciencia les acusa? Cuando nosotros y ustedes y yo hemos hecho algo malo. La conciencia que hace con nosotros nos acusa. Hey, hiciste mal, no tenías que hacer de esa manera. Eso no estuvo bien. Entonces, dentro de nosotros, como si fuera una autoridad que se levanta por sí misma, nos acusa. Hey, tú hiciste así, tú hiciste mal. ¿No es así? Cuando tenemos un pleito con alguien y nosotros sabemos que nos hemos equivocado, nuestra conciencia empieza a trabajar. Hey, tú hiciste mal. Tú te equivocaste, ¿no? Entonces alguien se siente mal, ay, sí, yo me equivoqué. Perdón, yo no tenía que hacer esto. Porque desde su corazón, una fuerza muy potente le arrastra, le dice que, hey, te equivocaste, hiciste lo malo. Es el funcionamiento, es el sistema del corazón. Nos acusa. Pero existe el otro extremo. Esta misma conciencia, ¿qué es lo que hace? Nos defiende, dice. ¿Nos defiende de qué? Yo tengo razón. Yo estoy en lo correcto, tú no. Cuando se produce la disputa entre matrimonio, ocurre así, ¿no? Hey, yo tengo razón, tú no tienes razón. Entonces la esposa le dice, no, yo tengo razón. Y se produce una guerra, ¿no? Una discusión. ¿La discusión en qué se basa? ¿Quién tiene la razón? La discusión se basa en quién tiene la razón. Eso viene a ser esta discusión, porque de su corazón, en el corazón del esposo le dice, tú tienes la razón, por eso tienes que pelear. Y del corazón de la esposa, tú tienes la razón. El mismo corazón que está en la esposa y el esposo le da la razón. ¿Entienden? Pero si en uno de los dos estuviera la conciencia de acusarle, entonces se termina la pelea, ¿no? Ay, sí, discúlpame, esposo, yo tengo la culpa, yo fui responsable. ¿Ah? Pero cuando en los dos está la conciencia de defensa, entonces los dos se pelean. Algunos tal vez están escuchando, pero no pueden entender lo que les digo. Pero cuando usted está con su esposa, con su pareja, su matrimonio, se produce esta disensión. Es la guerra de la razón. El de allá se defiende, el otro se defiende y así se produce el conflicto, ¿no? Pero si uno de los dos estuviera diciendo, no, la verdad es que yo tengo la culpa, discúlpame, entonces el otro va a decir, sí, tú tienes la culpa. Ya, no estoy bromeando, sino que estoy hablando de verdad. Así ocurre entre los matrimonios. Con mi esposa habitualmente tenemos diferencia de opinión. Tenemos diferencia, ¿no?, de opinión. Por lo tanto, un día yo pensé así. Creo que yo nunca podré ganar. ¿Por qué? Disculpen, hermanas, ¿no? Pero la mujer nunca pierde. ¿Saben por qué, no? Porque la madre de las mujeres es Eva. Entonces, en el primer enfrentamiento de razones que hubo entre el hombre y la mujer, ¿quién ganó? La mujer ganó. La mujer convenció al hombre que tenía que comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Por esa razón, ¿quién debe vencer siempre? Lo siento, hermanos varones, pero la mujer habitualmente nos gana, nos vence, ¿no? Así terminamos nosotros, ¿no? Entonces, la manera más sabia de resolver un conflicto así es, ¿ok? Tienes razón, te doy la razón, ya,
Se acaba el problema, hermanos. Pero si ustedes quieren pelear de tener la razón, estarán hasta las 2 de la madrugada discutiendo. No, dice acá una hermana. Es medio en broma y medio en serio, pero de verdad es así, hermanos. Desde el principio la mujer venció al hombre. Desde el principio le ganó. Dios le había dicho al hombre que no coma del fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces la mujer fue tentada por Satanás y luego la mujer comió el fruto de la ciencia del bien y del mal y luego fue delante del hombre. Y cuando se encontró con el hombre podía debatir esto, ¿no? ¡Ey, no es así! Sino que Dios me dijo que no coma, entonces no voy a comer. Pero el hombre perdió. El hombre perdió, ¿no? Finalmente la mujer ganó la primera guerra de razón. Por lo tanto, esto las mujeres lo han heredado perfectamente, ¿no? Por eso siempre existe la diferencia de opinión entre el hombre y la mujer. También no hay una diferencia porque el origen ha sido diferente también. El hombre fue quien nació del polvo de la tierra, pero la mujer dice que nació de la costilla del varón. Hay un origen diferente, por lo tanto, el hombre y la mujer nunca pueden llegar a pensar igual. Por lo tanto, el matrimonio, ¿cuándo llega a ser exitoso? Ya no estoy dando consejos matrimoniales, ¿no? Pero, ¿cuándo el matrimonio llega a ser exitoso? Cuando tanto el hombre como la mujer pueden despojarse de su razón. ¿Ah? Si nosotros no podemos hacer eso, entonces llega a ser muy difícil para tener una buena convivencia. Entonces, habitualmente surge el conflicto, ¿no? Ya. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque estamos hablando sobre la conducta del corazón humano. Dice que acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, cuando hacemos algo bien, ¿qué hace nuestro razonamiento? Nos defiende. Hey, tú tienes la razón. Pero cuando sabemos que nos hemos equivocado, acá en Chile se dicen, cuando sabemos que hemos metido la pata, así se habla acá en Chile, ¿no? Disculpen. Cuando sabemos que nosotros hemos metido la pata, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento? Podemos estar de acuerdo. Sí, la verdad es que sí, yo me equivoqué. Esposa hermosa, discúlpame. Discúlpame. Entonces tiene que pedir disculpa, ¿no? Entonces el hombre tiene que agachar su cabeza. Ah, discúlpame, esposa. Y ya puede dejar su razón. Ya, hermanos, acá la Biblia nos habla de la conciencia que nos acusa y nos defiende. ¿Esto no se parece a algo? Esto se parece mucho al fruto que el hombre ha comido en un principio. Es el fruto de la ciencia del bien y del mal. Son dos puntos, ¿no? Son dos extremos. Algo que me dicta que estoy bien, algo que me dicta que estoy mal. Es la influencia del fruto de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, la vida nueva de los cristianos precisamente consiste en despojarnos de este vicio, ¿no? de este vicio de la conciencia. En una ocasión, el pastor Pablo Shim hizo un estudio bíblico, recuerdo muy bien, hace años, donde él puso el título Los cristianos inconscientes. Así puso, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿qué significa eso? Cristianos inconscientes, es decir, que viven sin conciencia, es decir, que no piensan en nada sino en sí mismos. No, más bien el pastor decía que los cristianos deben ser inconscientes, o sea, no deben ser dirigidos por la conciencia humana. Eso dijo, ¿no? Eso ha dicho el pastor Pablo Shim. Entonces me pareció un tema muy, muy interesante, ¿no? Ah, cristianos inconscientes, dice. ¿Ah? Se refiere a que no sean guiados por la conciencia, sino que sean guiados por la palabra de Dios. ¿Entienden? Es diferente la conciencia humana a la palabra de Dios, a la guía de Dios. Son diferentes, ¿no? Algunas personas quieren igualarlas, pero no son iguales. Por eso en el estudio pasado nosotros hablamos sobre el libro de Hebreos, ¿no? Habíamos compartido también. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice así. Perdón, 13, vamos a leer el 13, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, el discernimiento del bien y el mal
no es un discernimiento que está basado en el fruto de la ciencia del bien y del mal, sino que el discernimiento del bien y del mal está basado en ¿qué cosa? El bien es lo que Dios ha hecho, es lo que Dios nos permite, es el corazón que vino de Dios, y el mal es el corazón que se produjo de nuestro corazón, que vino de parte de Satanás. Entonces, ¿qué significa esto de distinguir o discernir entre el bien y el mal? Esto tiene directa relación con el animal limpio. Ustedes saben cuáles eran las características para que un animal en la ley de Israel, en la ley de la dieta de Israel, fuera limpio. Debía tener dos características, ¿no? ¿Cuáles son esas? Vamos a ver. Levítico. El libro de Levítico, ¿no? Capítulo 11. Levítico capítulo 11. Vamos a buscar acá. Levítico capítulo 11, el versículo 3. Ya leamos desde el versículo 3. Dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis, dice. O sea, ¿cuáles son las dos condiciones que debe tener un animal limpio? Uno es pezuña hendida. Ya, hermanos, para los que no saben, pezuña hendida es decir que su pata es así, ¿no? La pezuña, pero está dividida en dos partes. Eso es pezuña. No puedo hacerlo, ¿no? Ya la pezuña está dividida en dos partes, ¿no? De esta forma. Así se distinguen dos partes. Una, dos. ¿Sí? Se distinguen dos partes, ¿no? La pezuña. División. Y luego dice que debe rumiar. Entonces, ¿qué significa la pezuña hendida? Dividido. Se refiere a distinción, discernimiento. ¿De qué? De las cosas que vienen de Dios y de las cosas que vinieron por mí mismo o que fueron influenciados por Satanás. A eso se refiere, ¿no? El tener la pezuña hendida en el sentido espiritual, ¿no? Es poder distinguir entre dos cosas, entre el pensamiento y la palabra, entre la guía de Dios y la guía de la carne. Eso nosotros podemos distinguir. Entonces, para terminar el día de hoy, Romanos capítulo 2, versículo 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, dentro de la razón de ustedes, dentro de la conciencia de ustedes, hay una parte de su conciencia que les acusará en el día del juicio, ¿no? Les acusará. Hey, tú hiciste esto, tú pecaste. Pero por otra parte, la conciencia les defiende. Hey, no, pero tú hiciste esto bien, esto hizo bien. Pero el juicio de Dios, ¿con qué se define? ¿Con qué el juicio de Dios se determina? En el versículo 16 dice: por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que define todo no será la conciencia, no será que la conciencia me acuse o que la conciencia no me acuse o que la conciencia me defienda o no me defienda, lo que hice bien o lo que hice mal, sino que lo que define todo, ¿qué es? Es el evangelio. Por eso dice: por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El juicio de Dios es conforme al evangelio. Entonces, cuando Dios tenga que juzgar a la gente, ¿tú creíste en el evangelio? No importa si tu conciencia dice que eres bueno, que eres malo, que eres más o menos, no importa esa conciencia, yo no la voy a tomar en cuenta. Es decir, que Dios no va a considerar la conciencia, sino que solamente va a juzgar al hombre conforme al evangelio. ¿Comprenden? ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre o cree en el evangelio o no lo cree. El ser humano cree o no lo cree. Conforme a esta regla Dios va a juzgar. Si cree en el evangelio, entonces será salvo. Pero si no cree, aunque su conciencia le está acusando, ¿no? ¡Ey, maldito, tú hiciste eso! ¿Cómo puedes decir que eres justo? ¿Cómo puedes decir que eres limpio? Bueno, yo creí en Jesús que limpió mi pecado, entonces esa conciencia no sirve para nada. Entonces nosotros tenemos que decir: conciencia, hasta luego. Ya no te necesito en el lugar eterno, ya ahora yo soy salvo. ¿Entienden, no? Pero en este mundo ustedes viven con la conciencia, ¿no? ¿O no viven así? Sí, vivimos con la conciencia. Siempre la conciencia nos quiere defender o acusar. Por esa razón, hermanos y hermanas, en esta noche hemos culminado, ¿no?, esta lección número 6 del libro de Romanos. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos
en esta noche nos ha permitido su palabra. Nosotros somos personas que realmente necesitamos aprender las Escrituras, porque constantemente queremos ser guiados por la conciencia humana. Queremos vivir según nuestra norma, según nuestro punto de vista, según la norma del bien y del mal. Pero esta norma realmente está viciada por el pecado que un día entró por medio del fruto de la ciencia del bien y del mal. Los cristianos, después de creer en el Evangelio, deben aprender a cómo vivir fuera de su conciencia, fuera de su razonamiento, fuera de su punto de vista, confiando en la palabra de Dios, también creyendo en el Evangelio, porque por el Evangelio es que Dios nos juzgará. El Evangelio es el que determina todas las cosas, determinará si nosotros somos justos o si no lo somos. El Evangelio nos dice que nosotros hemos sido realmente redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Si en el corazón nuestro está este Evangelio, entonces esto determinará nuestra salvación, determinará nuestra vida en el reino celestial. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.